El acta de la sesión 10ª ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 11ª ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, ¿tenemos documentos para la cuenta? Señor presidente, el único momento que tenemos un reemplazo, mediante el cual se nos comunica que el diputado señor Alexis Sepúlveda reemplazará al diputado don José Pérez para los efectos de esta sesión. Perfecto, que ya vino y se fue. Así es. Muy bien, entonces, sin más preámbulo y sin más diputados que el señor Durán y yo, vamos a darle la palabra inmediatamente a don Humberto Verdejo, él es el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Él ha estado en algunas otras reuniones de la Comisión de Minería y Energía colaborando con nosotros y aceptó esta invitación a conversar con esta comisión respecto de los aspectos más técnicos de lo que es este sistema de medición, monitoreo y control, y en específico de los famosos medidores eléctricos estáticos o inteligentes, que queremos nos pueda contar don Humberto un poco más respecto de ellos, de cómo funcionan, de sus diferencias, etcétera. Así que le doy la palabra a don Humberto. Ahí sí, ahí está perfecto. Bien, la presentación que preparamos el día de hoy tiene que ver con varios aspectos para entender un poco el contexto internacional de la aplicación de la medida, que es poco lo que se discutió en el momento cuando se habló de obligatoriedad, para saber qué es lo que pasa en otros países. Y la experiencia internacional indica que el tema de la medición inteligente fue abordada con muchísimo mayor antelación que nosotros. De hecho, en gran parte de Europa esto se empezó a trabajar en el 2006 y las proyecciones apuntan que al 2020 el 80% de los medidores tienen que ya haber sido cambiados. Acá aparece de una u otra manera un resumen de cuál es la realidad a nivel internacional, donde Europa y Estados Unidos son las áreas donde ha habido mayor penetración y recambio de medidores inteligentes. Entonces, estos son los países que nosotros revisamos, qué es lo que está reportado en la literatura internacional, y les voy a comentar un poco cómo nació el origen en cada país, si hay obligatoriedad, voluntariedad y principalmente cómo se cobra o cómo se paga la inversión que hacen las empresas. Entonces, vamos a partir con la Unión Europea. Ellos tienen proyectado un recambio total del 80% de los medidores al 2020, teniendo en cuenta que ellos comenzaron la discusión el año 2006 y recién el 2016 comenzó el recambio masivo. Es decir, hay un gap entre el año 2006 y el 2016 más o menos, donde se analizaron todos los pros, contras, ventajas y desventajas, que sin embargo fueron los mismos que se han detectado en Chile. ¿Cuál es la diferencia principal respecto a nosotros? Que ellos actuaron como una comunidad y establecieron lineamientos generales desde la Unión Europea, llegando hasta la realidad de cada país, pero estableciendo estándares comunes a diferentes países. El objetivo del recambio del medidor inteligente o del sistema de medición inteligente en Europa pasó por el hecho de reducir la contaminación por gas de efecto invernadero. Ese fue el origen, la eficiencia energética, la operación de las redes y una componente súper importante que nosotros no tenemos es el ahorro de energía por parte del usuario final, pero a partir de las tarifas flexibles. Entonces ese es un elemento bastante diferenciador que nosotros no lo tenemos. Por ejemplo, en España la discusión comenzó después de que se liberalizó el sector eléctrico en el año 98 y en la década del 2000 comenzó a hablar de la medición inteligente y del recambio de los medidores por estos que tienen de una u otra manera esta inteligencia malentendida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en España? Del momento en que la Unión Europea comenzó a hablar del tema, del 2017 al 2018 se llevó un recambio obligatorio. En España el recambio es obligatorio y se espera que ya el 2020 el recambio sea total. Es decir, a esta altura hay más del 90% de medidores ya fueron cambiados por estos inteligentes. Y el cobro que hay en España es por arriendo, son euros por mes. Muy diferente a lo que teníamos nosotros hasta marzo de este año, donde había incluido la tarifa y se pagaba en función de la energía consumida. Acá hay una tarifa plana que es independiente del consumo que tenga cada persona. Lógicamente, depende del medidor. Por ejemplo, el estándar nuestro
es de 0,81 euros por mes. Ese es el equivalente al de nosotros. Cerca de 600, 700 pesos mensuales como arriendo. Y aquí aparece la primera diferencia, que lo recalco, que como nosotros lo pagábamos en el VAT, era en función del consumo. Y acá es una tarifa plana y es obligatorio. Entonces, hasta la fecha, más del 98% de los medidores ya han sido cambiados, pero, sin embargo, aparecieron los mismos mitos que tuvimos nosotros en marzo y abril de este año. Exactamente los mismos mitos. Pero ¿cuál es una diferencia sustancial? Que esto es una política de gobierno, política de Estado. Y aquí, de una otra manera, en el caso chileno, parecía más que las empresas tenían la responsabilidad de hacer el recambio, y en Europa, gran parte de la Comunidad Europea, la responsabilidad era compartida. Por eso había muchas campañas de desmitificación por los perjuicios que pudiesen tener los medidores inteligentes. Entonces, en España es obligatorio y se paga un arriendo mensual independiente del consumo. Reino Unido. Reino Unido se pudiese decir que ellos vienen trabajando el tema de la medición inteligente el año 2006, el año 2016 recién comenzaron el cambio. Entre el 2006 y 2016 implementaron una política de socialización con todos los actores involucrados, principalmente el Ministerio de Energía tomó las riendas sobre esta política y que apunta de una u otra manera a administrar el uso de la energía por parte del usuario, la famosa tarifa flexible, ahorro del dinero en cuentas de energía, reducir las emisiones por efecto de cambio invernadero. Entonces, muchos elementos, más allá del comportamiento de la red o la necesidad de introducir tecnología, se sustentaron en el hecho de la necesidad de mejorar la capacidad o la situación de vida o la calidad de vida de las personas. Entonces, en ese contexto, el Reino Unido ha desplegado una potente estrategia para la medición inteligente que si bien es cierto es voluntaria, va acompañado de un seguimiento que hace año a año el gobierno. ¿En qué se diferencia respecto al caso chileno? Que en el caso chileno solamente iba la instalación del medidor y los datos iban a acceder vía teléfono. En el caso del Reino Unido va el medidor instalado en la casa con un display dentro de la casa. Entonces las personas tienen acceso directamente a los datos sin tener que entrar a una aplicación de teléfono. Ahora, lógicamente, la campaña que se hizo en el Reino Unido fue mucho más agresiva, o es más agresiva porque ellos están tratando de generar el concepto de Smart Grid en el sentido que el agua, electricidad y gas van todo en el mismo medidor. Entonces, es más allá del hecho puramente eléctrico, sino es un contexto más amplio el que intentaron abordar. Se espera que con los cambios que ya han habido en el Reino Unido, que se producen ahorros por parte del usuario en torno al 6.1% en gas y 3.2% en electricidad. Producto que, además del medidor inteligente, le han dado mucho énfasis al uso de la famosa tarifa flexible. El Reino Unido, si bien es cierto, comenzó la migración total de los medidores inteligentes el año 2016, cada año realiza un análisis de costo-beneficio, de tal manera de ver cuál es la percepción de las personas, si los medidores funcionan bien, si están reportando lo que tienen que reportar y si efectivamente la gente ve las bondades que tiene este nuevo tipo de tecnología. Aquí aparece, lógicamente la presentación va a quedar a disposición de ustedes, aparece la cronología, es decir, del 2006 al 2016 transcurrieron 10 años en que recién se comenzó con la migración a los medidores inteligentes. Lógicamente, en un momento se pensó en la obligatoriedad, pero finalmente terminó en la voluntariedad. Pero el hecho es que el Estado está muy pendiente del recambio que hacen las empresas y está haciendo un análisis año a año y un reporte respecto de efectivamente los beneficios que se esperan a través de esta tecnología. Abajito, en la línea de tiempo abajo, aparecen todos los hitos, digamos, legislativo, porque esto pasó por el gobierno, por el parlamento, por la sociedad civil, por todo el actor involucrado, que desencadenaron finalmente que a partir del 2016 comience el recambio masivo. ¿El 2016 recién parte? Entre el 2006 y 2016 hubo pilotos de gran magnitud, estamos hablando de 100, 120 mil medidores instalados, y esos pilotos se fueron evaluando año a año. Entonces, como los resultados del pilotaje fueron positivos, ya el 2016 comienza el recambio masivo.
No me quedó claro cuando usted señala que la Unión Europea más o menos cobra unos 600 pesos por medidor. ¿Eso sería por el medidor individual de electricidad o por ese medidor que va todo incorporado, que mide agua, electricidad y gas? Va a depender porque en un ratito más les voy a mostrar el cuadro resumen, pero esos 600 pesos son solamente en España. Ya, que es perfecto. por cobro de arriendo. Ya. En otros países, por ejemplo en Reino Unido, va en una componente de la tarifa que va en función de los kilowatt-hora que consuma cada persona. Pero lo que reportan, digamos, la literatura es asociado al medidor y el display, porque en el caso del Reino Unido es el medidor más un display donde se ve el consumo día a día. Entonces ese cargo es por casa. ¿Y es solo arriendo o dan la alternativa al usuario de comprar el medidor o arrendarlo? No. En el caso del Reino Unido, y aquí me adelanto un poco a la discusión, las empresas de distribución están separadas de los servicios que ellos pueden prestar. Por ejemplo, en el caso nuestro, la empresa de distribución para los clientes regulados vende la electricidad. En el caso del Reino Unido está desagregado. Es el operador de la red y el suministrador de energía o el comercializador. Entonces, el comercializador es el que tiene que pagar la inversión de colocar el medidor del display, pero al usuario se le cobra también en la tarifa. Perfecto. Gracias. El Reino Unido detecta 56 beneficios de los medidores inteligentes. Nosotros al principio, entre marzo y abril, estábamos hablando de 5 o 6, la literatura reporta 56 y pueden encontrar papers que reportan hasta 67 beneficios de la medición inteligente, porque lo ven como una tecnología que aporta todo el espectro, partiendo por la disminución de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, no es tan es maravillosa la realidad del Reino Unido, pero contextualizándola, también hay resistencias identificadas. Y aquí en este cuadro de resumen están asociados por dimensión técnica, vulnerabilidad y pobreza y resistencia al consumidor. En ninguno de los aspectos que aquí aparecen de resistencia en el Reino Unido se encuentran o se reportan en la literatura los que tuvimos aquí en Chile, partiendo por el tema de la rentabilidad de la empresa o que los medidores miden más o menos. Ese tema no se menciona en la discusión que habla la literatura respecto al cambio social y político que hubo en el Reino Unido. Pero sin embargo, hay cosas que son comunes. Por ejemplo, el mal funcionamiento en áreas rurales. Probablemente es un tema, un desafío tecnológico a abordar. La incompatibilidad entre suministradores, porque en el Reino Unido cada vendedor o comercializador de energía tiene que instalar su propio medidor. Entonces la idea es que todos los medidores comparten información entre sí. Entonces, como hay tanto suministrador de energía, hay tanto oferente tecnológico, entonces esa compatibilidad desde el punto de vista de la comunicación se reporta que pudiese ser una ventaja o una barrera. El hackeo y el ciberterrorismo es un elemento clave de la discusión a nivel mundial. O sea, el tema de la seguridad de los datos es un elemento que hay que tener en cuenta, pero todos los protocolos, tanto la Unión Europea como los americanos, incluyen medios de seguridad. Es decir, no hay ningún sistema que sea 100% seguro, pero los sistemas de encriptación son lo suficientemente elevados para evitar este tipo de situaciones. Vulnerabilidad y pobreza, en el sentido que no todas las personas tienen la educación para ver el beneficio que tiene el medidor inteligente. Se reporta que las personas que tienen escasos recursos no ven la ventaja y los elementos positivos de optar, por ejemplo, la tarifa flexible, porque no tienen, digamos, la educación necesaria para ver esos beneficios. Y resistencia del consumidor, asociado principalmente a la privacidad de los datos. Otra vez, es un tema que se repite fuertemente, pero ya les voy a mostrar un poco más adelante cómo otros países han eliminado este hecho. Y salud. Un tema re importante que detectamos en la revisión hecha en el Reino Unido es que el gobierno se compromete fuertemente con la campaña de recambio de los medidores. Uno de los elementos que generaron mucho ruido fue la contaminación electromagnética que supuestamente generan estos bichos. Entonces, el Ministerio de Salud del Reino Unido desarrolla campañas donde ellos descartan de que existan contaminaciones electromagnéticas. En el fondo, el gobierno, a través de todos sus ministerios, hace partícipe de la política de recambio y no se le entrega directamente, únicamente la responsabilidad a las empresas. ¿Cuál es la situación actual? Hasta el día de hoy hay 14 millones de medidores inteligentes en el Reino Unido,
que consideran gas y electricidad, y se espera que al 2020 el recambio sea total. Ellos ya están en la segunda etapa del medidor, o en el medidor de segunda generación, porque nosotros recién nos quedamos en el de la primera generación, porque supuestamente el que viene, digamos, como actualización, tiene mayores prestaciones que el que se estaba instalando no las tenía, en el caso chileno. Holanda. Holanda es un país de referencia. De hecho, en el último tiempo ha salido por el tema de la reforma laboral, que miremos qué ocurre allá. Y por eso para nosotros fue de particular relevancia, y para mí mostrar qué ocurre en el caso holandés. El caso holandés otra vez es una política de gobierno donde el Ministerio de Economía asume la responsabilidad tomando los mismos lineamientos de la Unión Europea, pero la aplicabilidad ocurre de una manera un poco diferente. Aquí les muestro también la evolución en escala de tiempo del proceso que ellos llevaron a cabo. Es decir, no fue un proceso de un año a otro, sino que otra vez hubo una mediación de la información y una socialización con todos los actores involucrados. Ese monito que está ahí lo obtuve de la referencia que está indicada abajo y es bien particular por lo siguiente. Existen diferentes actores en el modelo holandés. Por ejemplo, si acá está la casa con el medidor, este ente que está acá, que son los operadores de la red, son los que efectivamente hacen la lectura del medidor inteligente. Por otro lado, acá están los suministradores, que son los que de una u otra manera venden electricidad. Pero para optar a los valores de lectura, en este caso, el operador de la red tiene que interactuar con un nuevo ente que controla o se hace cargo de la responsabilidad del manejo de la información. En principio, el tema de la medición inteligente fue también obligatorio, pero el manejo de los datos iba en contra del artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos de la Unión Europea. Por lo tanto, ese fue el argumento para eliminar la obligatoriedad. Entonces, además de tener un sistema desagregado, que nosotros lamentablemente no lo tenemos, el operador de la red solamente lee y el suministrador tiene que interactuar con este nuevo ente. Y este nuevo ente es el responsable del manejo de la información. Por ejemplo, otra cosa bien particular, que el operador de la red a partir de 2009 en Holanda son empresas estatales. No aquí que ocurre que son empresas privadas. Una de las cosas que también nos llamó mucho la atención es que, si bien es cierto, el medidor inteligente tiene todas las prestaciones que se declaren en la Comunidad Europea que nosotros manejamos, los datos quedan solo en el medidor. No quedan en una base central por el tema de la privacidad de los datos. Y aquí aparece el talón de Aquiles que tiene el sistema holandés, que la medición de los datos se hace una vez al mes, cada 2 meses o incluso una vez al año. Por lo tanto, no existe la aplicación de las tarifas flexibles. Y al no tener la aplicación de las tarifas flexibles, en el fondo no se logra el gran objetivo que busca disminuir el consumo de energía por parte de los usuarios. Aparece también el nuevo otro operador, que es el que presta servicios adicionales fuera de la venta de electricidad y de la operación de la red, que por ejemplo a partir de las mismas mediciones que él puede solicitar o que una empresa puede solicitar a este operador independiente, puede ofrecer por ejemplo servicios de supermercado a través de la misma información que se obtiene del medidor. Aquí el medidor está unido al agua y al gas. En el fondo, los 3 servicios básicos se manejan a través de este tipo de medidor. Y acá también se aplica en tarifa. Existe la posibilidad que una persona pueda no optar al medidor inteligente y se le deshabilita la función. Por ejemplo, una de las cosas que aquí ha sonado muy fuerte es el famoso corte y reposición a distancia. En el caso holandés fue eliminado, principalmente por el tema de seguridad contra ataque. Ellos establecen que, por ejemplo, un medidor puede estar instalado en un hospital y puede ser hackeado a distancia y va a dejar al hospital sin suministro eléctrico. Entonces, lo eliminaron en las actualizaciones de software. Si cada vez que se actualiza el software, le pueden eliminar la función corte y reposición a distancia. Lógicamente, eso desde el punto de vista diferente que tienen los holandeses. Para nosotros, la realidad nuestra quizás puede ser diferente, pero también es conveniente presentarla dentro de la discusión global. ¿Para qué se utiliza? Principalmente para un monitoreo eficiente de la red, reducción de costo de lectura y determinación de fraude.
y entrega herramientas a los usuarios para que utilicen de mejor manera la energía. Pero este punto no se ha logrado. Si en el Reino Unido se llegó a un 3% de ahorro de consumo de electricidad, en el caso holandés no se llega al 1%. Entonces, ese ha sido y es el talón de Aquiles que tiene la aplicación de medición inteligente en el caso holandés. Estados Unidos, ¿sí? ¿Perdón? Con la jornada laboral. Que en el caso de la reducción de la jornada laboral se tomó como referencia el caso holandés. Entonces, para poder hacer la comparación con el caso eléctrico, por eso busqué, no había relación directa con eso. El caso de Estados Unidos es dado única y exclusivamente por un sistema de automatización de la red. Ellos apuntan a tener Smart Grid, que es la famosa red inteligente. Entonces, ellos han hecho una inversión muy grande en la migración de los medidores inteligentes. También partió como una medida obligatoria, pero con el tiempo ha ido migrando a una situación voluntaria. Por ejemplo, en el caso de Texas, uno puede optar al medidor inteligente, pero si uno no quiere el medidor inteligente, tiene que pagar un adicional para volver al medidor convencional. Entonces, la política va a depender mucho del estado donde estemos ubicados. Entonces, por ejemplo, en esa figura aparece la gran cantidad de medidores inteligentes que están instalados hasta el 2016. Y esta también es una política de gobierno, porque el que lleva, digamos, el reporte y los análisis estadísticos es el Ministerio de Energía o el Departamento de Energía de Estados Unidos, y año a año hace un informe al Congreso en referencia a cómo va la migración y cuáles han sido los avances y los impactos que ha tenido esta medida. De aquí al 2030 debiese estar el 93% de la medición inteligente ya instalada. Y ¿cuáles son los beneficios que ven los americanos? Bueno, otra vez asociados a la operación de la red y en este caso a los consumidores o al usuario final. Pero lo más relevante es que los beneficios los valorizan en torno a más de 120 billones de dólares. Lógicamente hay que entender que tiene una cantidad de usuarios muchísimo mayor a la que tenemos nosotros, pero lógicamente el impacto que ellos ven es muy considerable desde el punto de vista de la automatización de la red, que también es un elemento diferenciador como lo hizo la Unión Europea. Unión Europea, efecto de gas invernadero; Estados Unidos, automatización. Esos fueron los ejes principales que llevaron adelante la medición inteligente. También en Estados Unidos está fuertemente impulsada la tarifa flexible. Entonces, la tarifa flexible junto a la automatización de la red, lógicamente hace que el usuario pueda hacer uso más eficiente de la electricidad. México. México es una situación bastante similar a la que hemos descrito anteriormente. También es una política de gobierno. El ministerio, las empresas y la sociedad interactúan en comunidad para, de una otra manera, tomar la decisión de migrar a la medición inteligente, sin perjuicio que también hubo rechazos y reticencias que han sido las mismas en todas partes del mundo, pero con diferentes gradualidades. Brasil, que es el caso más cercano a nosotros, lo hizo tan mal como nosotros. Lo hizo tan mal como nosotros en el sentido que el espíritu que movió la migración al medidor inteligente fue el ahorro de las pérdidas del sistema. Y se le atribuyó toda la responsabilidad a las empresas eléctricas. Es como que aquí la CNE, que es el regulador, y las empresas eléctricas asumieron la responsabilidad para la migración a la medición inteligente, pero considerando como espíritu motivador única y exclusivamente la reducción de las pérdidas en la operación del sistema, entendiendo pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas son propias de las que ocurren en un sistema eléctrico, pero las pérdidas no técnicas, que son las por hurto, ellos apuntaron a ese elemento de reducción. Entonces, lógicamente, como no ha habido muy buena recepción por las personas, hasta la fecha solamente hay 24.200 medidores inteligentes instalados. Y existen dos tipos de medidores. Uno que es el tipo, lo llaman tipo B, no entiendo, no logramos dilucidar bien por qué es ese nombre, pero es un medidor que solamente tiene consumo. No, la literatura no lo especifica ni tipo A ni tipo B, pero lo llaman tipo B, que es un medidor que solamente mide consumo. El otro tipo, el segundo tipo de medidor, tipo C, que uno lo podría llamar, es un medidor que tiene mayores prestaciones, pero que está orientado principalmente a grandes clientes
con la principal potencialidad de capturar todos los fenómenos dinámicos que pueden haber en una red eléctrica. Ese es a grandes rasgos lo que ocurre en Brasil. Entonces, la medición inteligente, el concepto que nosotros manejamos es automatización de la red eléctrica desde del punto de vista de la generación hasta el consumo, teniendo en cuenta y retomando el hecho que el medidor inteligente va a ser un sensor de la red que va a evitar que siga siendo ciega, porque con el medidor de disco la red eléctrica es ciega. Pasando lógicamente al concepto de ciudad inteligente, que es el que se maneja en Europa, que agua, electricidad y gas sean manejadas a través del mismo sistema. Disminuye los costos de lectura, hay mayor control y operación de la red y lógicamente apunta principalmente a tener un mejor uso de la energía. ¿Qué ocurre en Chile y en todas partes del mundo? Las soluciones posibles para las redes inteligentes siguen siendo tres. Primero, la radiofrecuencia, es decir, entre el medidor de cada casa al famoso concentrador que está acá. Este es el concentrador que después envía los datos a la central de operación a través de la red celular. Una alternativa es radiofrecuencia, la otra alternativa es red celular y la otra alternativa es PLC, que la comunicación sea por los cables eléctricos, y en Chile esta es la alternativa que se está implementando. Estas son las tres alternativas que existen en Europa, en Estados Unidos, en Brasil. No hay más reportado en la literatura desde el punto de vista de tecnología que esas tres. Hicimos el siguiente ejercicio. De acuerdo al VAT interperiodo del año 2018, entre el 5T y el 11T, el incremento en tarifa, producto de las mejoras en los tiempos de reposición ante corte de suministro, la atención a las llamadas telefónicas y la incorporación de los sistemas de medición, monitoreo y control, la tarifa producto de VAT incrementó 325 pesos, dentro de los cuales ese medidor inteligente, con el 15% de reemplazo a diciembre del 2019, debe ser cerca de 200 pesos mensuales. En España, por concepto de arriendo, es 636. En Reino Unido, por concepto de consumo, son 717 pesos, y en Estados Unidos va a depender del estado, pero también hay una aplicación por consumo de 276 pesos. Eso nosotros lo comparamos con el sueldo mínimo de estos 4 países, digamos, y el efecto que hay es casi el mismo en todos, ya sea por arriendo o por costo en tarifa. ¿Cuál es la ventaja que sea en tarifa y que era el sistema que nosotros ya no tenemos? Que al ser por tarifa, el que consume más paga más y el que consume menos paga menos. Ahora, lamentablemente, al haberlo eliminado del VAT, todas las personas van a tener que pagar un arriendo, y ese arriendo va a ser plano, independiente de la cantidad de consumo que se tenga. O sea, el arriendo que está proyectado es en torno a los 240 pesos mensuales en concepto de arriendo, y ese arriendo va a ser fijo, independiente del tipo de consumo. Entonces, este ejercicio lo único que intenta mostrar es que la discusión, que si bien es cierto, es estructural, tiene un impacto marginal en lo que es tarifa para el cliente regulado. Diputado Mulet. A propósito de esa comparación tan interesante que hace el señor profesor, ¿en la variación de los 200 pesos en Chile está incorporado solo el 15%? Eso significa que en las futuras VAT, digamos, cuando se incorpore el 100% de los medidores, teóricamente, si estuviera seguido en el mismo lógica, digamos, debiera no ser 200, sino que llegara más el valor? No necesariamente, No porque aquí operaban las economías de escala de la red de distribución cuando está en tarifa. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, iba a haber un alza cuando ya la migración hubiese sido a gran escala, ese valor no debiese crecer, porque el modelo, valga la redundancia, el modelo de la empresa modelo evita eso, que a grandes incrementos de economías de escala las tarifas se saturan. Entonces, esa aproximación de los 200 pesos era casi en régimen permanente. Ya, eso le confundo. Raro. Sí, diputado O sea, Durán. porque entra con el 15% de la variación, que es el compromiso que había ¿cierto? En el primer periodo, vale, o sea, 2 años. en 2 años asciende a 200 pesos. Y con el 100%, después en el largo plazo, debería quedar en 200.
quizás no llegar a los 300 pesos. Ese Ya, cálculo ya. nunca hemos, o sea, nosotros como universidad nunca hemos podido llegar a ese cálculo tan fino. Ah, ok. Pero las proyecciones nunca andaban más de los 300 pesos. Qué Sí. raro. Diputado Durán. Me cuesta Sí. entenderlo. Presidente, me queda una duda. Porque, finalmente, hoy en día, en la cuenta de la luz de cualquier hogar de Chile, se está pagando el cambio medidor en la tarifa, ¿no? Con lo que se anunció hace 2 semanas atrás, vienen las compensaciones a partir del 1 de septiembre, entiendo, que van a devolver lo que se pagó entre septiembre y julio del septiembre de 2018 y julio de 2019. Pero ahora, y es algo que no creo que no estoy en condiciones de responder y asumir la responsabilidad, queda la consulta. ¿Qué ocurre con el arriendo? Porque los medidores que están instalados, alguien los va a tener que pagar. Entonces, si salieron de tarifa, van a tener que ir arriendo de la misma manera que estaban los medidores de disco anteriormente. Sí, es que los distintos expositores, entre ellos el Contralor que estuvo la semana pasada, señaló que actualmente en la tarifa se nos está cobrando el cobro de corte de reposición, que es 0,38 pesos por kilowatt hora, pero además en la tarifa se está cobrando el cambio de medidor, que en la práctica en muchos hogares no se ha realizado, pero no obstante se estaba cobrando igual. Entonces ahora me queda la duda. Lo que pasa es que cuando se hizo el VAT interperiodo, al poner el medidor en la tarifa, todos lo pagamos, independiente que lo tuviésemos o no lo tuviésemos. Ya. Entonces, ahora, en el momento que se saca el costo del medidor de la tarifa, aparece la situación. Los que tienen medidor inteligente van a tener que pagar un arriendo. Los que no tienen medidor inteligente van a tener que pagar el arriendo que pagaban por el medidor de disco o simplemente no pagar porque eran propietarios. Entonces, eso va a quedar reflejado en el próximo decreto tarifario. Perfecto, gracias. Sí, continúa. Bueno, y a manera de reflexión, el costo de la tarifa residencial, ya todo es de conocimiento público que el costo asociado al valor y grado de distribución es muy pequeño. Y toda la discusión mediática que hubo apuntaba a un elemento muy pequeño de la tarifa. En el fondo estamos hablando de la tarifa que cambió de septiembre de 2018 al 2019, eran 300 pesos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos dar aquí o quiero dar aquí? Que los alzas de las tarifas no tienen nada que ver con los medios inteligentes, por un lado. Que las alzas de la tarifa vienen únicamente por la actualización de los contratos de suministro que hay en la componente que pesa más en la tarifa residencial, que es el costo de energía. Que esos precios van a bajar hasta el 2025 cuando se introduzca fuertemente la energía renovable no convencional que está adjudicada en los contratos de suministro. Entonces, esta curvita que está acá muestra que este valor grande, que es el costo de la energía, va a tender a bajar hasta un 21% en 2025. Entonces, lo más importante es no generar ninguna modificación estructural y regulatoria que pudiese poner en riesgo a que nosotros lleguésemos a lograr tener esas bajas de precio en las tarifas de cliente regulado producto de las bajas de los contratos de suministro. Y lo más importante, que el medidor va aquí, pero el impacto del medidor puede ser muchísimo más grande si es que nosotros diésemos cabida a las tarifas flexibles y al uso del famoso comercializador. Las tarifas flexibles están. Las tarifas flexibles. La puesta en riesgo, ¿no? Que el efecto del medidor, a pesar de que en tarifa es pequeño, en la reducción de la tarifa pudiese ser trascendental. ¿Por qué? Porque da posibilidad del uso de las tarifas flexibles y también permite la entrada del famoso comercializador. Que en la actualidad el comercializador y la tarifa flexible están desacopladas. ¿Por qué? Porque las tarifas flexibles están en los decretos tarifarios vigentes y las personas pueden optar a las tarifas flexibles, pero la gente no lo conoce. ¿Pueden hoy día? ¿Sí? ¿Con los medidores convencionales? Depende. Que re interesante el tema. No tenía idea. La tarifa flexible hoy día está Depende. incorporada. Pucha, lamentablemente no traje la cuenta de electricidad, pero todas las cuentas que tienen horario valle, punta y noche tienen tarifas flexibles, que son tarifas horarias reguladas, que están presentes en los decretos tarifarios y las personas pueden optarlas al día de hoy. La ley se los permite. Están en los decretos tarifarios, entonces uno como usuario puede ir a la empresa de distribución, oye, ¿sabes qué? Quiero optar esta tarifa, pero para optar esta tarifa necesariamente medidor inteligente. Entonces, si nosotros pusiésemos
delante del proceso completo que el uso del medidor inteligente va a ayudar a reducir las tarifas y de una otra manera va a mejorar los estándares de vida, la percepción de la ciudadanía sería absolutamente diferente. Presidente, si me permite. Es que un tema a propósito de la tarifa flexible, que yo tengo un cuestionamiento, o sea, no un cuestionamiento, sino que una duda, digamos, y aprovecho de plantearla aquí al profesor, pero una duda más bien política, diría yo. Siempre se defiende al medidor inteligente, entre otras cosas, porque permite con más facilidad, o permite, digamos, la tarifa flexible, digamos. Y nos explica la tarifa flexible señalando, por ejemplo, que hay horarios donde se consume menos energía y tú vas a poder, ¿cierto?, consumir energía más barata, ¿ya? Eso me lo imagino muy bien en una empresa, pero no me gusta, y esto es una reflexión que quiero que quede constancia en acta, y a lo mejor alguien más puede opinar, que en definitiva la tendencia es, por lo que hemos visto en términos prácticos, que a la gente más modesta, a la gente con menores ingresos, va a tender, digamos, a buscar los horarios de tarifa más baja, por una razón natural, ¿cierto? Buscar el ahorro, digamos, y eso en sí puede ser interesante. Pero me complica, porque normalmente esos horarios son los horarios de trasnoche, digamos, por lo que nos han dicho otras personas, la madrugada, a las 3, las 4, las 5 de la mañana. De manera que, de alguna manera, la tendencia es que la gente que tiene menos recursos, pensando en las personas naturales, no en las empresas, que creo que es muy buena la flexibilidad tarifaria, es que usen esos horarios, digamos, los horarios de tarifa más baja, los horarios más complejos. Y eso me genera cierta preocupación, digamos, porque en definitiva le hace un poco la vida un poco más difícil en vez de más fácil. Por un lado, tú los sacas de un lugar donde están de alguna manera siendo subsidiados por quienes no necesitan esa tarifa y los llevas a tener que... claro que hoy día las cuestiones son más automatizadas, digamos, uno puede programar, etcétera, ¿ah? Y en ese sentido, si me sigue, puede ser igual interesante la tarifa flexible. Pero me imagino muchas veces a la persona a planchar, por ejemplo, levantarse, en vez de levantarse a las 5 de la mañana para tomar la micro y demorarse 2 horas en llegar a la pega, en tener que planchar a las 4 de la mañana, levantarse antes porque ahí va a tener la tarifa un poco más barata, ¿te fijas? Y no me gusta a mí desde el punto de vista de las personas naturales en los términos que te lo planteo. Prefiero desde ese punto de vista para los consumidores domiciliarios que se mantenga el subsidio cruzado que implícitamente hay y no la flexibilidad. Me gusta la flexibilidad para las empresas, obviamente, sí, buscar los horarios más baratos. Pero tengo esa percepción, aprehensión, claro, que entiendo que con la automatización y la programación que puede hacer uno de los equipos uno podría igual optar por la flexibilización. Pero hay tareas donde se requiere la presencia necesariamente de la persona, digamos, en el desempeño, el uso del artefacto que genera energía eléctrica, por ejemplo, el planchado, que es una de las cosas más que gasta más energía eléctrica todavía. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, respecto a las personas naturales, comunes y corrientes, la flexibilidad o el medidor, no es que me pongan un medidor inteligente, yo estoy convencido que tienen que acelerarse de una u otra manera. El problema fue cómo se implementaron. Pero me complica respecto a las personas naturales, por esa razón. Me permite un comentario quizás para que nos pueda responder, porque... Se la hago al tiro, a él. Pero cerramos este punto, que quizás en la misma línea tengo la impresión de que esos paquetes que los comercializadores podrían ofrecer a los clientes en un sistema con este monitoreo inteligente, no necesariamente va a tener las tarifas más baratas en los horarios en las que hoy día los puede tener, porque también va a depender de, por ejemplo, claro, porque en el fondo puede ser la energía más barata de día la que venga de generación solar, o puede ser en ciertos paquetes horarios según la eólica. O sea, en el fondo permite un mejor acople entre la generación y el consumo, que hoy día no es necesariamente posible dado la rigidez del sistema. Esa es la impresión que tengo yo. Sí, que por eso, de una u otra manera, uno tiene asociado la necesidad de la tarifa flexible, del medidor para implementar las tarifas flexibles. Es el concepto que uno tiene, pero esto no es binario, no es 0 o 1. Yo creo que se puede dar la libertad para que las personas opten por la tarifa plana, que es la BT1, o una tarifa horaria regulada. Nosotros hicimos el ejercicio con una curva típica estándar, con las condiciones que usted bien plantea de uso de energía en la tarde, y hay tarifas horarias disponibles actualmente que tienen un ahorro de un 5% en la cuenta a fin de mes.
Claro, y que no es posible implementar con el medidor. Con el medidor de disco no. No, está bien. Sí, es la prevención que tengo yo. Y era otra, digamos, aprovecho a Diputado hacerla, Uribe. si me permite, presidente. Se lo permite. Es de otra naturaleza. Las tormentas solares. Uno ha escuchado, sobre todo en algunos canales o información más bien especuladores, digamos. No sé si especuladores, no me atrevo a decirlo, pero hablan de que las tormentas solares, si es que se producen en determinada intensidad, pueden alterar gravemente el sistema eléctrico, digamos, en general, lo que he escuchado, los transformadores, en fin, depende de lo que uno lea o lo que uno vea. Tormentas solares de gran magnitud seguramente afectan algún tipo de aparato, lo supongo esto. Los medidores inteligentes tienen una sensibilidad mayor respecto a un medidor convencional, o no hay que preocuparse de las tormentas solares. O sea, este problema lo tuvimos para el día del eclipse. Las tormentas solares lo que pueden introducir es problemas de las comunicaciones, pero los problemas de comunicaciones van a ser de corta duración. Si falla el medidor inteligente, van a fallar los celulares, van a fallar los televisores, etcétera. Entonces, el cuidado que hay que tener con el medidor inteligente, que lo único que tiene es un sistema de medición que mide lo mismo que el medidor de disco, pero tiene la capacidad de enviar el dato a través de la línea de comunicación. Entonces, desde el punto de vista de la sensibilidad, es igual que cualquier equipo. Y ningún artículo de los que hemos revisado hacía mención a las tormentas solares. Pero puede ser un nuevo paper para la universidad. Sí. Por ejemplo, ahora recordé con lo que usted me preguntó el tema de los famosos, de la famosa identificación de los patrones de consumo con los medidores inteligentes. Con la escala de resolución que tienen los medidores de 15 minutos no se puede. Hay un artículo que anda dando vuelta que dice que con los patrones, con la medición de los datos uno puede saber hasta qué canal de televisión está viendo la persona. Pero ese estudio hablaba de mediciones o rango de medición cada un segundo. Y los medidores miden cada 15 minutos. Si bien es cierto, la escala de tiempo se puede ajustar, pero la normativa en todos los países del mundo, 15 minutos. El secretario tenía una pregunta. Sí, Mario. es en la imagen anterior, a raíz de una frase suya, que dice que lo que hay que tener en cuenta o poner atención es no poner en riesgo la curva descendente de los precios. Sí. ¿Qué políticas públicas, me imagino que se refería a eso, podrían poner en riesgo, o qué decisiones legislativas o qué decisiones de gobierno podrían poner en riesgo la curva? El campesino. Recuerden ustedes que a principio de año hubo una discusión muy importante en relación a que el campesino era el que iba a elevar los costos de las tarifas. Y no fue así. Lo que sucede es que nosotros estamos viviendo licitaciones de suministro que se adjudicaron el 2015. Están pasando a tarifa ahora y eran caras. Recién en el 2021 vamos a ver los precios que se adjudicaron en el 2016. Entonces, cualquier modificación regulatoria que ponga en riesgo la concreción de esos contratos que pasen a tarifa van a poner en riesgo que las tarifas disminuyan, principalmente por la incerteza jurídica que puede ocurrir. Haber eliminado al campesino pudiese haber sido un mal precedente para que aquí en adelante cualquier inversionista hubiese dudado en invertir, porque los renovables se pagan en el largo plazo, no en el corto plazo. Me permito polemizar con usted de que el tema con el campesino no era eliminar el campesino, que el campesino nunca se construyó. Y que el contrato asignado a esa empresa se termina supliendo con energía generada en una termoeléctrica. Absolutamente. O sea, la polémica ahí no es el campesino, el problema es que no se hizo el campesino. Pero recuerde, señor presidente, que ese proyecto se adjudicó con la normativa que estaba vigente el 2013 y no la modificación del 2015, que la del 2015 incluye que para el momento de pasar a tarifa los contratos de suministro, la instalación tiene que estar construida y el campesino estaba en el marco regulatorio antiguo. Entonces, de una u otra manera, concuerdo con el hecho de que el contrato no se estaba cumpliendo en la manera que uno lo esperaría, pero regulatoriamente se estaba cumpliendo el contrato en las condiciones que se le fue adjudicado. Claro, es que el riesgo es que pudiera pasar lo mismo con los contratos adjudicados del 2016. Ese era el temor, en el fondo, que
que otras empresas decidieran empezar a recomprar instalaciones antiguas para poder tener la energía que comprometieron y que además la generan a un costo menor del que habría significado ejecutar la inversión que comprometieron. Entonces, debilitan la capacidad del sistema en la práctica. Pero con la modificación regulatoria del 2015 eso ya se eliminó. Todos los contratos generadores con licitación de suministro, cuando pasen a tarifa, tienen que estar construidos porque hay un plazo de 3 o 4 años. Situación que no estaba contemplada en la ley al 2013. Ok. Es bueno que podamos tener ese antecedente a la vista. Ese que nos señala don Humberto. No lo habíamos escuchado eso. No. Le pido esa, si es que tiene a la vista ustedes ese dato, mandarlo, porque en la Comisión de Minería y Energía lo discutimos en su momento con el Ministerio y no tuvimos esta información a la vista. Todos conversamos ese día sobre la base de que esto es un riesgo que podía seguir ocurriendo y que el Ministerio se iba a asegurar de que ojalá no ocurriera, pero no sabíamos que la regulación lo impedía. Modificación después de 2015 lo establece. Todas las empresas de generación que se adjudiquen contratos de suministro tienen que estar operando con sus propias instalaciones post 2015 y el campesino fue antes del 2015. Eso fue un... Y ahí lo que tiene que estar sancionado antes de esa fecha es que la evaluación ambiental, el permiso de construcción, ¿qué? Al momento o que el contrato. El contrato, al momento de adjudicación del contrato. La adjudicación, al momento que pasa a tarifa, tiene que estar construido. ¿Todos los contratos adjudicados del 2015 en adelante? Sí. No pueden comprar la energía que comprometieron. Tienen que producirla. Exactamente. Tienen que ejecutar la inversión. Tienen que ejecutar la inversión. Si no ocurre eso, pasa lo Pierden el contrato. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? La condición de que esté ejecutada la central o la generadora. Se le olvidó el micrófono. Está quedando sin intervenciones. No, es a propósito, que es un dato bien importante, porque además hay otros cuestionamientos a propósito del campesino, respecto de la absoluta independencia, digamos, incluso de la autoridad actual de la Comisión Nacional de Energía, que compitió en su oportunidad por Enel, digamos, en el campesino. Entonces, muy importante lo que usted señala. Si a partir del 2015 debe estar construida, ¿cierto?, la empresa que se licita el bloque de energía al momento de entregar la energía, ¿cómo resolvió esa legislación o esa regulación el hecho de que no se cumpla? Si no se cumple, no puede pasar a tarifa. ¿Y quién suministra esa energía? A eso voy. En ese momento, porque si no se cumple tú lo vas a saber al futuro, ¿cierto? Claro, efectivamente. ¿Cómo resuelve el tema y quién genera la energía? No lo recuerdo en este Ya, ok, momento. no está bien. No, está bien, gracias. Era posible. Pero es re importante que hayamos entrado en esta discusión porque, por ejemplo, el día de ayer salió una noticia en el Mercurio que dice que el 36% de los contratos de suministro no tienen demanda. Salió en el Mercurio ayer, el día domingo. Y eso no es así, porque salió en el Mercurio que el 36% de los contratos de suministro regulados, en el fondo los contratos no van a tener demanda en el largo plazo. En el fondo la CNE hizo mal las proyecciones. Y no es así. Las proyecciones, si bien es cierto, tienen un error, pero el efecto que ocurrió ahí es que por las bajas de precio, muchos clientes regulados pasaron de regulados a libres. Entonces, lógicamente, contratos van a quedar sin demanda. Pero pueden ir al mercado spot o pueden ellos hacer contratos nuevos con clientes regulados. Claro. Están las dos alternativas. Entonces, por ejemplo, esa noticia suena súper fuerte porque dice, no, la proyección se hizo mal, la licitación está mal. No, la licitación se hizo bien, pero el comportamiento del mercado de los actores ha sido diferente. Pero la empresa de generador va a asumir la responsabilidad. O lo vende en spot o lo contrata con una empresa mediante un precio libre. ¿Qué es lo que vemos nosotros de aquí en adelante? Que necesariamente soy un convencido que la medición inteligente hay que implementarla, principalmente por temas de seguridad y calidad de suministro, que de una u otra manera tiene que ser el motor que mueva cualquier reforma al sector de distribución, pero hay que hacer el ejercicio que se hizo en Europa, hay que hacer el ejercicio que están haciendo los países en el sentido de articular a los actores asociados en el proceso de recambio. Aquí el Ministerio de Energía, el gobierno, es el que tiene que llevar la bandera en el proceso de recambio. Y las empresas se tienen que mover en el espectro que a ellas les convenga. No que les convenga, sino que sea pertinente para ellos, en su espectro. Pero lamentablemente no podemos entregar el proceso de recambio para que sea una tarea que realicen las empresas. Porque al ser una estrategia de política pública, necesariamente tiene que ser liderada
por el gobierno y la autoridad competente. Y para cerrar, el tema de la medición inteligente digamos, el rechazo a esta política pública fue un tema mediático muy mal manejado. En ningún país del mundo, al menos de lo que nosotros revisamos y lo que está en la literatura y lleva a la vanguardia de la medición inteligente, en ninguna parte la inversión la paga el Estado o la pagan los mismos dueños de la empresa, sino todo se pasa a tarifa, ya sea con un arriendo, ya sea con un valor asociado al consumo, pero finalmente el usuario es el que tiene que financiar las obras del sistema de distribución. Y la idea es que de aquí en adelante ser actores más activos desde el punto de vista para comenzar a eliminar mitos y de una otra manera sacar adelante este proyecto, que es la clave para fortalecer la energía renovable no convencionales, mejorar la seguridad del suministro y permitir que las tarifas de los clientes residenciales comiencen a bajar de manera sustancial. Esa ha sido la presentación, señor presidente. Sí. ¿Pregunta? Está guardada ahí en el escritorio. La va a compartir, sí. Yo gustaría partir con una pregunta en términos generales respecto a la polémica de que sobre todo giró en redes sociales de que los medidores inteligentes cobran más, que marcan más, que son distintos, que le subió la cuenta, respecto de la realidad, de la comparación técnica de lo que es el medidor estático de lo que era el medidor de disco. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Que este tema de que miden la energía reactiva, hemos escuchado hartas cosas, han circulado informes, entonces no sé qué nos puede comentar respecto a eso antes de abrir la pregunta más del sistema. Respecto al tema famoso de lo armónico, los medidores no hacen distinción de los consumos que nosotros pongamos en nuestras casas. Entonces, los medidores de disco y estos famosos inteligentes electrónicos miden exactamente lo mismo. Nosotros replicamos mediciones durante 8 semanas en la universidad para poder eliminar los mitos de los famosos armónicos y los errores de medición están bajo el 1%. Lo estándar para los medidores de disco es un error de 2%. El estándar de medidor inteligente es de 1%. Todas las mediciones que nosotros hicimos, los errores estaban bajo el 0,5%. Entonces, en respuesta a su punto, señor presidente, tanto en la literatura internacional no es un tema si miden más o miden lo mismo, porque todos los medidores tienen protocolos de certificación, la superintendencia los tiene, a pesar de que no existe un estándar para la medición inteligente que están en el anexo técnico, existe un protocolo de medición en base a los medidores de disco, que es un error de 2%, y los medidores inteligentes los cumplen de sobremanera. ¿Preguntas? Sí, diputado Durán. Sí. Me queda una duda que usted señala que en la práctica las alzas de las tarifas es reflejo de las licitaciones de las empresas proveedoras de electricidad. Pero cuando uno ve que realmente en la práctica te están cobrando el cobro de cambio de medidor inteligente, te están cobrando el 0,38 kWh por el supuesto corte de reposición, o sea, uno realmente falta dilucidar qué porcentaje es propio, el aumento de la cuenta de la tarifa, es propio del aumento del costo de energía y cuáles son de otros adicionales que en la práctica el consumidor no es necesario que se lo cobren en la tarifa. O sea, el concepto que hay detrás del pago de los medidores inteligentes que había en el VAT es el mismo concepto del pago de las cuadrillas que andan en la calle, de los postes que están instalados, o de cualquier costo asociado al mantenimiento de la red de distribución. No es un costo de reemplazo, sino es un costo de operación y mantenimiento. Entonces, esa idea quedó súper mal planteada. Yo creo que desde el presidente hacia abajo se planteó mal, porque bajo ningún punto de vista el ciudadano va a pagar la instalación del medidor inteligente, sino que va a pagar la operación y mantenimiento, de la misma manera que paga los postes o las camionetas que andan en terreno. Entonces, si nosotros hubiésemos sido capaces de entregar bien ese mensaje en el sentido de que lo que se está pagando es la operación de la red, el mantenimiento de operación de la red, el tema se hubiese dilucidado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hasta un futbolista salió pidiéndole al presidente de la República que cómo era posible que una persona iba a tener que pagar 180.000 pesos por el cambio de un medidor inteligente, siendo que su pensión era de 60.000.
Eso es un error de comunicación que nadie fue capaz de dilucidar. El concepto que había al tenerlo en tarifa es pagar la infraestructura de la red de distribución de la misma manera como pagamos todo al día de hoy. Sí, pero me queda una duda. Es que usted señala que eso, el cobro de mantención de los postes, de cableado, en la práctica eso antes se cobraba de otra manera. Pero en la práctica, la persona que era dueño de su medidor o dueño del empalme no tendría por qué estar pagando este costo aparte. O sea, lo que pasa hoy en día es que a la persona que le cambian el medidor, la empresa distribuidora pasaría a hacerse dueña del empalme y del medidor, por algo que ya había comprado, que ya había pagado. Si hay que hacer un cobro que esté tipificado en la ley o en el reglamento de mantención de cableado y mantención de cable, de poste, que lo diga como tal, pero no que incorporen ahí como entremedio al medidor. Lo que sucede es que son dos cosas que se juntan. Una es la norma técnica, que hablaba de un cambio hasta el 2025, pero y después aparece esta famosa ley de enero del 2018 que hablaba en caso de catástrofe, el empalme y el medidor pasaban a ser parte de la red de distribución. Estas dos cosas se unen y tienen como resultado que, con el fin de asegurar, mejorar la calidad de servicio, el empalme y medidor pasan a ser responsabilidad de la empresa de distribución. De propiedad, no de responsabilidad. Perdón, propiedad. Sí. Pasan a ser propiedad. ¿Con qué fin? Si el medidor se está a perder, ¿quién es el responsable? La empresa de distribución. Si actualmente una persona quisiese tener que instalar un medidor inteligente, lo puede hacer, pero lo tiene que comprar. ¿Y cuánto vale el medidor inteligente? 50.000 pesos. Digámoslo ¿Ese es el costo promedio? Es el costo promedio. Según las empresas, no está a la venta en el mercado en Chile. Pero lo puede importar. Ya. Lo puede importar. Lo puede importar y lo puede instalar. Pero con la figura de colocarlo en tarifa, el costo de 200 pesos en promedio mensual corresponde a la operación y mantenimiento del equipo. Si el equipo falla por algún motivo, la empresa de distribución es la responsable. Ahora, al sacarlo de la tarifa y al tenerlo como un arriendo, el costo va a ser mayor. Y de una u otra manera no estamos seguros si la empresa de distribución va a responder o el marco regulatorio le va a permitir responder de la misma manera como cuando se cae un poste en la calle. Porque cuando se cae un poste en la calle, ¿quién tiene que responder rápidamente? La empresa de distribución. Cuando hay un corte, la empresa de distribución tiene que responder. Si ahora fallaba el medidor, al estar en tarifa tenía que responder de la misma forma que responde por un poste quebrado en la calle. Sí, diputado Mulet. Presidente, gracias. No voy a entrar en la discusión de si es mejor que sea dueña el usuario o la empresa de distribución, o entender que la concesión de distribución llega hasta el empalme y medidor, digamos, como de alguna manera lo entiende la red, lo cambia la ley. Ahí estamos en otra discusión en la Comisión de Minería y Energía, digamos, en un proyecto legislativo. Hay quienes creemos que deben ser de propiedad de los usuarios. Pero esa otra discusión ya es legítima, además. El punto es, y quiero que usted, que sabe harto, la verdad, y me he dado cuenta y le agradezco mucho, cuando señalan los beneficios de los medidores inteligentes, usted mismo lo ha hecho, y las empresas distribuidoras lo han hecho muchas veces, dicen se van a ahorrar las cuadrillas, se va a hacer la medición a teledistancia, digamos, o sea, de manera que no van a tener que ir a, bueno, las cuadrillas. El corte de reposición se va a hacer desde un computador. Tiene puros beneficios y una serie de ahorros muy importantes. Pero resulta que se implementan y la única que gana son las empresas, porque a los usuarios el VAT le sube esos 200 pesos promedio que sacó usted, con ese 15%. De manera que como usuario yo vi que el medidor inteligente, en vez de ayudarme, me perjudica porque me sube la tarifa en 200 pesos. Entonces, ¿quién se beneficia? Si usted hace la mirada en sí, ¿por qué me beneficio yo como usuario? Si lo primero que ocurre es que me sube la tarifa en 200 pesos promedio. ¿En qué me estoy beneficiando? Y por otro lado, hay una empresa que antes no tenía la extensión de la red, donde hoy día, según cálculo del propio secretario nacional de la Comisión Nacional de Energía, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, dice que ese negocio vale legítimamente 1.300 y tantos millones de dólares, donde va a tener derecho la empresa a la rentabilidad que le permite la ley. O sea, se va a beneficiar la empresa en ese negocio, en esa operación que la va a hacer, un beneficio, si usted quiere, legítimo. O sea, extendió la red un poquito más, como se lo permite la 21.076, la ley, ¿cierto?
Entonces la empresa obtiene un beneficio neto, un negocio, dentro del marco legal, que no tiene nada de, no para de demonizar, pero a los usuarios le cuentan un cuento que se van a beneficiar los usuarios y resulta que los usuarios no se benefician. ¿En qué se benefició la señora o el señor los 400.000 medidores que cambiaron? En nada. Más bien los 6,5 millones de usuarios terminamos pagando 200 pesos más en este periodo que ha durado por la tarifa. Entonces, ¿quién se benefició, Raya Parazón? La empresa. Discrepo un poco, o sea, estoy de acuerdo con el análisis, pero discrepo con la conclusión. Porque el problema de los cambios tecnológicos... El cuento que le contaron todo el problema, le contaron un cuento distinto. El inconveniente que tienen estas medidas que no son en el corto plazo. O sea, los efectos de la migración o el efecto del medidor inteligente se va a ver en la operación de la red cuando tengamos un 80% de penetración. Que te digan eso entonces. ¿Qué debemos haber hecho? Pilotos. Debíamos haber hecho un piloto en una comuna y esa comuna haberla monitoreado una vez al año. Los británicos hacen eso. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, del Reino Unido, cada año emite un informe de cómo va la medición inteligente. Entonces, en vez de haber comenzado el 2018 con pilotos aislados, ¿por qué no probamos con una comuna? Y a esa comuna, apliquémosle las tarifas flexibles, veamos los indicadores de corte y reposición, veamos qué pasa con el comportamiento de los clientes, de los usuarios, y vemos cómo responde. Entonces, la crítica que hago en el fondo a todo el sector, cuando yo hablo del sector me refiero a usted, a la universidad, y todo, es que quisimos implementar una medida que en Europa tomó 10 años la decisión para llevarla a cabo en 2. Pero, y por otro lado tengo que argumentar también, la decisión o la motivación para poder implementar el cambio de medidores fue la necesidad de mejorar los estándares de seguridad de la suministro, producto de los cortes del 2017 y la norma técnica del 2017. El 17. ¿Sí? Porque nevó el 17 y en diciembre la norma ya estaba lista. Entonces, sí, fue muy rápido. El origen lo comparto, estoy de acuerdo, pero la manera como lo implementamos no fue la adecuada. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Pilotos. Con los medidores que ya están instalados, pilotos, y aplicar la metodología de costo-beneficio que tienen en el Reino Unido. Y ver si efectivamente estos beneficios se van a ver en el mediano y largo plazo. Diputado Presidente, quiero felicitar la claridad y la independencia de las opiniones que ha dado el doctor. Pero un poco a la pregunta de fondo que ha hecho el diputado Mulet. Al final del día, ¿va a tener algún beneficio a la gente en términos de producir estos cambios de medidor inteligente? En términos concretos, sí. Sí, independientemente de todo este error que se ha cometido en la forma que se quiso implementar, que ya eso ya lo comimos, ya hay que tratar de ver de cómo se maneja hacia adelante. Pero la pregunta es, ¿hay que seguir con esta política de recambio de medidores, mejorando todo lo que se ha señalado? ¿Por qué? Porque al final del día a la gente va a tener una rebaja en su cuenta, o cuál va a ser el beneficio, que es un poco lo que está preguntando el diputado Mulet. Ahí dice, aquí lo único que han ganado ha sido la empresa. Entonces, si están ganando la empresa, ¿para qué vamos a hacer el recambio? Cosa que no la comparto. Yo creo que nosotros deberíamos avanzar rápidamente en el cambio de los medidores. Entonces, la pregunta es esa. Al final, con todas las consecuencias que ha tenido, la forma en que se implementó, que fue un error, pero al final, si implementamos bien, con piloto, con mejor comunicación, ¿va a tener un beneficio a la gente? Sí. Eso por su intermedio, presidente. Sí, por favor. Totalmente, la respuesta es totalmente sí. Esto es como los celulares o como los decodificadores. Teníamos una mala señal en los años 90, al inicio del 2000, cuando teníamos cable por fibra óptica. Después llegó la telefonía y la televisión en HD. Mejoró la calidad del servicio. Aquí es exactamente lo mismo. Y lo principal y lo más urgente, desde mi punto de vista, más allá de la disminución en las tarifas, es la necesidad de reducir los cortes de suministro. Ese es el core principal. Nosotros estamos con tiempo de interrupción de 1.300 minutos al año. Los países de la OCDE tienen 160 minutos al año. Si tuviésemos indicadores de rendimiento de ese
en ese rango estaría totalmente de acuerdo con la discusión que se ha dado en torno a la rentabilidad, en torno al modelo económico. Pero aquí lo primero que tiene que ir como en la delantera de esta lucha tiene que ser la seguridad de calidad de suministro. Ese es el objetivo principal, porque más allá que nosotros la cuenta disminuya a 300, 400, 500 pesos, lo más importante es que la gente tenga electricidad cuando está lloviendo, cuando hace frío o ahora cuando hace calor. Entonces, eso, o las personas que son electrodependientes. Entonces, yo soy un convencido de que la única forma de mejorar la seguridad de calidad de suministro es introduciendo tecnología. Yo tengo un par de preguntas. Primero, usted ya la respondió, igual era ¿qué sugería usted como mejor política pública, si el costo fijo por cliente respecto de cada medidor, de cada instalación, o distribuido en la tarifa? Y me dio la impresión en sus palabras que usted considera que socialmente es mejor distribuido en la tarifa, porque así los que consumen más pagan una porción mayor de estas instalaciones. Pero mencioné en la presentación que en Europa ya estaban en la segunda generación de medidores inteligentes. Me gustaría precisar ahí un poquito la diferencia entre la primera y segunda generación y ver si es que quizás vale la pena ya en Chile pasar directo a la segunda y a lo mejor no por la primera. No sé, esa una. La otra es, me pareció súper interesante el ejemplo que dio respecto del corte y reposición y la seguridad de la red respecto de hackeos, por ejemplo, en hospitales y otros, porque eso se aplica en estricto rigor no solo a hospitales, o sea, podría aplicarse a cualquier tipo de instalación, pública, privada, casas, todo. O sea, podría haber un hackeo generalizado del sistema y cortarle la luz a todo el mundo sin hacer fallar ninguna planta de generación, sin cortar ningún cable. O sea, me llama la atención, creo que es un tremendo punto que no lo habíamos visto. ¿Y qué podría recomendar? ¿Hasta qué punto eso puede cubrirse desde el punto de vista informático y hacerse seguro que eso no pueda ocurrir? Y después la otra pregunta, que es más que distinta. Sí. En relación al hackeo, efectivamente en Holanda eliminaron el corte y reposición a distancia para evitar la vulnerabilidad de los usuarios. Pero eliminar el corte y reposición, desde ese punto de vista, nos da otra desventaja, que es que el corte y reposición aparece nuevamente en la tarifa. Entonces, va a depender de los mecanismos y protocolos de seguridad que implementemos. Si hay suficiente seguridad en comunicaciones para las entidades bancarias, hay que hacer las inversiones que correspondan para que esos sistemas no sean hackeables. Ahora, lo más vulnerable que tiene el sistema tal cual está estructurado es la comunicación por Wi-Fi, porque para hackear la comunicación entre la casa y el concentrador solamente hay que cortar los cables. No hay otra manera. Para intervenir los cables hay que cortarlos y eso ya se produce el corte de suministro y como la información va en el cable, se pierde. No hay forma de hackeo. Se puede implementar eliminar el corte y reposición, pero va a tener como consecuencia volver a tenerlo en tarifa. Y señor presidente, se me olvidó la primera pregunta. Segunda generación. La primera generación eran los que estaban instalados actualmente, que medición remota de consumo. La segunda generación tiene la funcionalidad que al momento de producirse el corte de suministro se establece una señal de aviso y esa señal de aviso va inmediatamente al centro de comunicación. Entonces, ya a distancia se sabe que el medidor está sin energización. Esa es la principal diferencia de la segunda generación, entre la primera y segunda. Pero todas las autoridades que han pasado por acá nos han hecho entender que esa es una de las ventajas de los medidores que están instalando en Chile. En la segunda generación, porque los de primera no tenían instalado esa modalidad. ¿De qué tipo son las que han instalado en Chile? ¿Estas 350? No todos tienen esa modalidad. Porque entonces todos nos han mentido en esta ocasión. Que en el fondo una de las cosas que nos han hecho ver aquí todos los exministros que han pasado es que una de las ventajas es que en el caso de haber un corte de luz, inmediatamente se entera la central y con eso puede mandar las cuadrillas sin que el cliente tenga que hacer nada. ¿No es eso? No me expliqué. Me expliqué mal. Una función adicional es que cuando el medidor se apaga, de manera remota se puede ver qué medidor está apagado y qué consumidor está sin suministro. Sí. Pero los medidores de segunda generación envían una señal antes del corte. Entonces, por ejemplo, alcanzan a enviar una señal antes del corte de suministro total. Entonces, por ejemplo, si falla el concentrador, si se cae la rama completa, se cae el transformador, se cae el concentrador y no hay idea qué es lo que hay abajo.
pero ante el corte total de suministro envían una señal remota. Esa es la principal diferencia entre la primera y la segunda. Perdón la pregunta de Humbertito, pero Yo soy Humberto, recuerde, señor presidente. mi papá también, nada personal. Pero en un caso lo que me estás diciendo es que la lucecita que dice esta casa está funcionando se apagaría. Sí. Y en el otro caso me está diciendo que mandaría una alerta. Exactamente. Pero el resultado es el mismo en la práctica. Sí, pero otra vez, si se cae el poste o se cae el transformador en media tensión, se caen todos los medidores hacia abajo. Se van a apagar todo. Se van a apagar todos. ¿Ya? Entonces, en la señal del último suspiro que le llaman, antes que se Qué produzca romántico. el corte total, el medidor envía una señal a alta velocidad al concentrador y después a la señal al centro de control, avisando que antes de que se produzca el corte total, cuáles están apagados y cuáles no. Esa es la principal diferencia entre 1 y 2. Antes de hacer mi última pregunta, ¿o el secretario también tiene pregunta? Es mejor que cierre el presidente. Ya, entonces póngale, don Mario. Don Humberto, en el marco del mandato otorgado a esta comisión, se le encomienda observar las eventuales responsabilidades que pueden haber cometido algunas autoridades en la dictación de las normas que giran alrededor de la instalación de los medidores inteligentes. A su juicio, si no se dicta la 21.076, particularmente su artículo primero, que es el artículo primero transitorio, que es el que establece el cambio de propiedad y la forma en que va a operar el cambio de propiedad, que es con el cambio físico más la norma técnica que aún no se dicta. Si no se dicta la 21.076, el VAT interperiodo de septiembre del 18 podría haber contemplado un cobro por el medidor estático o inteligente. ¿Podría haber habido una política pública del Ministerio de Energía que autorizara el cambio de los medidores sin la 21.076? De mi punto de vista, el VAT interperiodo y la 21.076 son cosas diferentes. Porque la 21.076 lo único que dice, en caso de catástrofe, empalme y medidor tiene que ser repuesto por la empresa de distribución. Nada más. Eso es lo que entiendo yo de la 21.076. No es lo único que dice. Lo que sucede, perdone, presidente, lo que sucede, don Humberto, es que la 21.076 señala que el empalme y el medidor son parte de la red de distribución. Parte y propiedad de las distribuidoras. Claro. Entonces, Y establece un régimen de incorporación a tarifa, este régimen solidario, digamos. en la tarifa, que el lo subsidio crea- cruzado. ¿Y me podría repetir la pregunta ahora, Lo que por sucede favor? es que la duda primaria de este secretario es si el VAT interperiodo del 18, de septiembre del 18, pudiera haber incorporado el cobro, tarifa, o haber incorporado a tarifa el cambio de medidores sin la dictación de la 21.076. De todo. Claro, No. porque a su juicio no, No, ¿cierto? a mi juicio no. Ah, no. Solo comentarle que coincide con mi juicio. No, no. Porque lo único que hace la norma técnica es hablar del cambio. Y el cambio en ese caso tiene que haber sido obligatorio. Hasta lo que se vislumbraba en esa norma, el cambio era obligatorio. Pero la ley, en función de lo que ustedes plantean, hablaba del cambio de propiedad de empalme y el medidor. Entonces, yo creo que la norma por sí sola no hubiese sido suficiente. No hubiese sido suficiente. ¿Cuál fue el invitado que hace poco nos dijo que sí? Mucho. La mitad. ¿El Contralor? ¿No? Quedó decir. Quedó decir. Yo, la otra pregunta que quiero hacer, don Humberto, es... hemos revisado este tema en esta comisión desde todas las aristas que se nos han ocurrido. De hecho, ya nos quedan pocas sesiones. En estricto rigor una, salvo que pidiéramos ampliación según la información nueva que conocimos hoy día. Pero en principio nos queda una. Y estamos todos de acuerdo en que esto fue una política pública mal implementada en Transantiago. Te lo acaba de escribir mejor forma posible. Algo que se hizo en 10 años, acá se trató de hacer en 2. ¿Cuál cree usted que fue el principal error que se cometió en la implementación acá? ¿O cuáles son los errores, además de la temporalidad? Pero, o sea, hemos visto otros factores. El hecho de que el sistema de distribución que tenemos
hoy día no considera la separación entre la distribución y la comercialización, que es algo que debería venir en la ley larga que se va a recién empezar a tramitar en marzo del próximo año. O sea, entre eso más, en fondo, ¿cuáles son los errores que se cometieron, si usted pudiera hacer análisis desde el punto de vista técnico de la implementación? Desde el punto de vista técnico, que la responsabilidad, esto es una política pública y lamentablemente por la transición entre gobiernos se le entregó la responsabilidad a las empresas. O sea, el primer ente que debió haber defendido esto tiene que haber sido el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía debió haber implementado todos los mecanismos habido y por haber para mostrarle a la ciudadanía de que esto era un beneficio para ellos. Eso fue lo primero. Lo segundo, dejar que los mitos prevalecieran en las redes sociales. O sea, lamentablemente, un informe de CIPER fue mal utilizado para generar temor y pánico en la ciudadanía. Yo lo digo así directamente. La gente lo que hizo con los mitos que rondaron las redes sociales fue generar pánico en la ciudadanía. Entonces, la autoridad no se hizo responsable. Las empresas, ¿qué vamos a decir las empresas? Son las instituciones o los entes que menos confianza tiene la ciudadanía. Se perdió la confianza en las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que está quedando? Que la gente confía. Las universidades. Y las universidades tampoco fuimos partícipes fuertes de esto. O sea, esto lo tiene que liderar necesariamente una universidad. ¿Y qué universidad? Las estatales, porque esto es una política pública. ¿Cuál de todas? Los H. Usted lo ha dicho, señor presidente. Diputado Mulet. Yo entiendo además, y lo digo por transparencia, y el doctor lo sabe, la USACH le prestó servicio a la G, entiendo yo, de empresas distribuidoras de energía eléctrica en algunos estudios, ¿cierto? Sí. Eso. Digamos, lo digo para que quede claro, digamos, que hizo un estudio, digamos, para la AG. Para la Asociación Gremial de Empresas. Para la Asociación de Empresas Eléctricas, sí, pero nosotros... los medidores, parece. Nosotros hicimos... A ver, para contextualizar, nosotros, la Universidad del Departamento de Ingeniería Eléctrica, certificaba medidores hasta el 2001. De la USACH. Los de disco todos los certificábamos nosotros, o gran parte. Entonces, cuando yo empecé a tener contacto con empresas eléctricas, yo les pedí los medidores. Y antes de hacer esa conferencia de prensa del 8 de marzo, yo le pedí los medidores y yo verifiqué el laboratorio que funcionaban y medían bien. Pero no hubo ningún cobro ni pago de por medio. O sea, eso lo hicimos porque yo consideraba que había que hacerlo. No hubo financiamiento de por medio por parte. No hay ninguna consultoría por parte de empresas eléctricas por el tema de medidores. Ellos participan lógicamente en todas nuestras actividades, sean egresados, feria eléctrica, pero no hay ningún estudio de por medio con ellos. ¿Y cuánto influye, en su opinión, lo que yo le mencionaba, el cambio en el sistema de distribución? Pensando en la integración de la comercialización como una cuarta variable del sistema eléctrico, ¿pudiera facilitar que las personas valoraran el cambio de sistema de medición como algo positivo? O sea, al menos mi impresión es que fue una muy mala idea implementar esto sin cambiar el sistema de distribución. Creo que cambiando el sistema de distribución se podría explicar más fácilmente cambiamos el sistema de distribución. Usted ahora ya no solo le cobra la luz una empresa que es monopolio natural, sino que usted puede elegir y por eso necesita este medidor, porque además es bidireccional. O sea, con fondo se hubiesen juntado todos los elementos necesarios para que la gente dijera, sí, en realidad necesito otro aparatito. Es como el cambio del celular con internet o sin internet. Obvio que necesita un teléfono distinto a los de antes, a los que tenemos ahora. Acá como que no existían todos los elementos para que la gente dijera, pero ¿por qué me lo están cambiando? Si es la misma empresa, los mismos cobros, los mismos costos, la misma tarifa. O sea, desde mi punto de vista, creo que el comercializador no es obligatorio para tener el medidor inteligente. ¿Por qué? Porque las tarifas horarias están disponibles en los decretos tarifarios. O sea, ya están. O sea, nosotros ya podemos hacer pilotos de los medidores con tarifa horaria y ver si tienen o no tienen impacto. El tema del comercializador yo lo dejaría post-2025. ¿Por qué 2025? Porque ahí termina la licitación de suministro ya adjudicada para los clientes regulados. Entonces, si nosotros introducimos rápidamente la figura del comercializador, probablemente los contratos de suministro puede que no se pudiesen cumplir. Eso es por un lado. Segundo, el sistema tarifario actual no está preparado para la figura del comercializador.
ni la superintendencia, ni el mismo coordinador eléctrico nacional está preparado para tener facturas de todos los clientes que tiene la red de distribución. Entonces, si bien es cierto, hay que avanzar hacia el mundo del comercializador, pero hay que hacerlo de manera gradual. Creo, de manera bastante modesta, que el medidor inteligente se puede testear actualmente con las tarifas flexibles ya existentes. Y si eso funciona, lógicamente la figura del comercializador va a tener su entrada natural o su ingreso natural. Como el huevo de la gallina. ¿Qué hacemos primero? ¿Usted cree que primero cambiamos el sistema de medición y luego...? Sí, exactamente. Primero el sistema de medición. ¿Y por qué? Porque las tarifas horarias ya están disponibles. El comercializador implica todo un cambio regulatorio completo y que debiese ser implementado post-2025 para no poner en riesgo las licitaciones de suministro ya adjudicadas. Diputado Mulet, ¿alguna pregunta más? No, ya son existenciales. ¿Usted no? Ok, don Humberto, le agradezco mucho la presentación, nos aclaró muchas cosas y nos abrió nuevas preguntas, lo que habla muy bien de usted como académico. Así que si tenemos nuevas consultas se las podemos hacer llegar Por supuesto. por vía directa, a ver si podemos incorporarlas en las conclusiones. También le ofrecemos el espacio, si es que desde el departamento que usted dirige tienen propuestas que hacer respecto del futuro en esta materia, pensando en el informe que tiene que elaborar esta comisión, van a ser bienvenidas y podemos considerar esas propuestas también en las conclusiones de la comisión. Si me permite, señor presidente, yo creo que para sacar adelante este tema tiene que ser, como dicen por ahí, tiene que haber un acuerdo entre todos los actores. Lamentablemente tiene que haber un acuerdo entre todos los actores y esto no puede depender de gobierno de turno. Tiene que ser una política de Estado. Tiene que trascender, porque si no vamos a tener los mismos inconvenientes. En la Unión Europea entre el 2006 y 2016 han cambiado de administración, pero la política de medición inteligente no cambió. Aquí tiene que ser exactamente lo mismo. Y ojalá, liderada por las universidades estatales, nosotros. Don Humberto, muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta.